El pacto del cuervo. La torre del hechicero se alzaba sobre las montañas de Eldrit como un coloso de piedra oscura, envuelta en la niebla perpetua que ocultaba su verdadera magnitud. Desde sus altos ventanales, la luna iluminaba la vasta biblioteca repleta de volúmenes encuadernados en piel, frascos de vidrio que contenían sustancias de origen incierto y calderos que burbujeaban con brebajes de efectos impredecibles. En ese laberinto de conocimiento prohibido, Baltasar, el aprendiz del gran hechicero maese Osorio, pasaba sus noches estudiando con avidez, consumido por el deseo de alcanzar un poder que aún no le correspondía. Osorio le había advertido muchas veces que la magia sin control conducía al desastre. Pero Baltasar, harto de ser tratado como un simple sirviente, ansiaba demostrar que ya no necesitaba la tutela de su maestro. Aquella noche, mientras el anciano partía en uno de sus viajes a la ciudad de las sombras, el aprendiz decidió que era el momento de probar su valía. En los tomos polvorientos de la biblioteca, había encontrado la receta de la poción de trascendencia, un brebaje que, según los textos antiguos, otorgaba la habilidad de metamorfosearse en cualquier criatura. Si lograba dominar su efecto, podría convertirse en un ser poderoso, capaz de desafiar incluso a Osorio. Con manos temblorosas, mezcló los ingredientes en el caldero de hierro, plumas de cuervo, raíces de mandrágora, sangre de salamandra y un fragmento de obsidiana bañada en lágrimas de luna. La mezcla adquirió un color negruzco, espesándose con cada giro de la cuchara de hueso. Cuando estuvo lista, Baltasar la bebió sin dudar. El cambio fue inmediato. Un dolor abrasador recorrió su cuerpo, como si su carne se derritiera y sus huesos se quebraran en 1000 pedazos. Cayó al suelo, incapaz de gritar, con la garganta cerrada por un espasmo inhumano. Su piel se tornó negra y áspera, sus brazos se encogieron hasta transformarse en alas, sus dedos se convirtieron en garras y su boca se alargó hasta convertirse en un afilado pico. Un graznido estridente escapó de su garganta cuando comprendió, con horror, que había perdido su forma humana. El pánico lo embargó al ver que la torre, que hasta hace unos segundos le era familiar, ahora se alzaba monstruosa sobre él. Los libros parecían murallas inabarcables, las velas ardían como piras inmensas y cada sonido se amplificaba de una manera desconocida. Intentó hablar, pero solo emitió sonidos guturales, ininteligibles. Sus pensamientos aún eran humanos, pero su cuerpo ya no lo era. Intentó escribir en el polvo del suelo con sus garras, pero su torpeza era desesperante. No podía comunicar su desgracia. No podía revertir el hechizo. Estaba atrapado. Entonces lo sintió. Algo se movía en la biblioteca. Desde las sombras entre los estantes emergieron figuras alargadas, envueltas en negrura, con cuerpos distorsionados que se retorcían en ángulos imposibles. No tenían ojos, solo bocas llenas de dientes oscuros que murmuraban su nombre en una lengua quebrada. No eran demonios ni espectros. Eran algo peor, entidades antiguas atraídas por el uso imprudente de la magia. Baltasar batió sus alas y salió volando por la ventana, lanzándose al vacío. El viento de la noche lo envolvió y, por instinto, sus alas lo sostuvieron en el aire. Cayó en picada,
aterrizando torpemente en el bosque que rodeaba la torre. La luna brillaba sobre él como un ojo inmenso y ciego, y el graznido de los cuervos resonaba como una risa burlona en la inmensidad de la noche. Desesperado, vagó por el bosque durante días, alimentándose de insectos y pequeños roedores. Poco a poco, empezó a percibir el mundo de una manera diferente. Ya no veía con los ojos de un hombre, sino con los de un cuervo. Podía distinguir sombras moviéndose en la distancia, sentir el pulso de la tierra bajo sus garras, escuchar los susurros del viento revelando secretos que ningún humano podría comprender. Y en la oscuridad del bosque, encontró a otros como él, cuervos con ojos de fuego, almas atrapadas en la misma maldición. Aprendices imprudentes que, como él, habían caído en la trampa de la ambición. Pero Baltasar no estaba dispuesto a resignarse a ese destino. Descubrió, en las entrañas del bosque, que el hechizo podía revertirse con un ritual prohibido. Un sacrificio. No cualquier sangre, sino la sangre de un mago. Y solo había un mago lo suficientemente poderoso para romper el hechizo. La noche en que su maestro regresó a la torre, Baltasar ya lo esperaba. Se lanzó en picada desde las sombras del techo, con sus garras afiladas apuntando al anciano. Pero Osorio, con la sabiduría de los siglos, ya sabía que su aprendiz había caído en la maldición. Con un gesto de su bastón, desató una explosión de energía oscura que lo estrelló contra el suelo. El dolor fue insoportable, pero no detuvo a Baltasar. Ya no era solo un cuervo, ni solo un hombre. Era algo más. Con un último graznido de furia, invocó la magia oscura que había aprendido en su viaje. Las sombras del bosque se agitaron, y de ellas surgieron los espíritus de los aprendices malditos. Los cuervos se lanzaron sobre Osorio en un torbellino de alas y plumas afiladas, reclamando la deuda que el viejo hechicero tenía con la muerte. Su grito se ahogó entre las sombras cuando su esencia fue devorada. El viento se detuvo. La magia oscura se disipó. Baltasar cayó al suelo de piedra. Su piel volvió a ser humana. Se miró las manos, sus verdaderas manos. Había recuperado su forma. Pero, cuando se incorporó y miró su reflejo en un espejo roto, comprendió que algo en él había cambiado para siempre. Sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con un fulgor amarillo, con la mirada afilada de un depredador. Osorio había caído. La torre de Eldrid tenía un nuevo dueño. Y en lo alto de la torre, los cuervos seguían graznando su nombre. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale me gusta y síguenos en la próxima Umbral de Sombras.